Más de ustedes aquí, voy a creer que por el periodo de vacaciones algunos ya se han ido de viaje y pues no están, y otros simplemente decidieron tomarse las vacaciones en casa. Pero agradecemos a Dios la oportunidad y la invitación del pastor Misuraka de poder estar aquí con ustedes esta mañana. Yo he titulado el tema, y a ver si ustedes me van a comprender, un legado de fe. Aunque los modelos de paternidad que vamos a estudiar esta mañana tal vez no sean para legar la fe, de ellos vamos a aprender que la generación que se levanta a nuestro alrededor está siendo influenciada por lo que nosotros somos. Así que antes de invitarles a abrir la Biblia, vamos a inclinar el rostro allí donde estamos y vamos a elevar una oración a Dios. Así como estamos, inclinamos el rostro y vamos a orar. Buen Padre, damos muchas gracias por estar aquí. Queremos rogarte, Señor, que impresiones el corazón de los más pequeños para que en la quietud ellos puedan escuchar tu palabra. Oramos para que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos vernos reflejados en las experiencias de los personajes de la Biblia a los que nos vamos a referir, y que aunque nuestro aprendizaje sea por contraste, podamos tomar grandes lecciones que podamos aplicar a nuestras vidas personales. Oramos para que nos dejes oír tu voz, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y ayúdanos a ser elevados ante tu presencia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, tenemos poco tiempo para que podamos analizar varios de los pasajes de la Biblia. En el contexto de la modernidad que hoy vivimos, celebramos muchas festividades, entre ellas celebramos a los modelos de padres, unos buenos, otros no tan buenos. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la paternidad y de los modelos de paternidad? Yo tomé 3 modelos que quiero compartir con ustedes esta mañana. El primero de esos modelos es el sacerdote Elí. ¿Cuántos recuerdan algo de la experiencia del sacerdote Elí? Voy a compartir con ustedes. Elí, aunque era sacerdote, es considerado una advertencia sobre los peligros de la negligencia y la falta de disciplina en el hogar. Y fíjense qué fue lo que pasó con Elí. Quiero invitarles a leer sus Biblias. Si usted no trajo una Biblia, acérquese a alguien que sí tenga una Biblia y compártala la lectura, porque vamos a utilizarla ampliamente. ¿Ok? ¿Cuántos trajeron sus Biblias esta mañana? ¿Cuántos no trajeron sus Biblias esta mañana? Ok, si usted no trajo una Biblia, acérquese a alguien que tenga una Biblia, porque la vamos a utilizar, ¿ok? Los primeros pasajes que vamos a leer se encuentran en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y del primer libro de Samuel, capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 12 hasta el verso 17. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 hasta el 17. No sé si sus Biblias tienen un subtítulo
mi Biblia tiene un subtítulo al comienzo de esa sección y dice: impiedad de los hijos de Elí. Vamos a conocer un poquitico de estos jóvenes. Por ser hijos de sacerdote, estos jóvenes también heredaban el oficio. Ellos también eran sacerdotes. Dice el verso 12: los hijos de Elí, ¿cómo eran? Ahora, eran hijos de sacerdotes, pero ellos ¿qué eran? Cambia nuestra forma de ser el padre que tengamos. Por decir, un papá que es un doctor, su éxito académico puede hacer distinto a sus hijos. No está garantizado. Y fíjense ustedes, Elí era el sacerdote, sus hijos también eran sacerdotes, pero eran hombres impíos. Y fíjense, ¿qué más dice? Dice que no tenían conocimiento de Jehová. ¡Qué terrible! Ahora, ¿cómo podemos conciliar esto? Hijos del sacerdote que enseñaba de Dios, pero sus hijos no tenían este conocimiento de Dios. Podemos vernos reflejados en un hogar a donde alguno de nosotros enseña de Dios, pero en la familia no hay conocimiento de Dios. Sigue diciendo, verso 13: era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio, mientras se cocía la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Verso 15: asimismo, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para asársela al sacerdote, porque no aceptará de ti carne cocida sino cruda. Verso 16: y si el hombre le respondía: hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como quieras, él decía: no, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Así pues, el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Había reglas para los sacrificios, y era que los sacerdotes podían comer del sacrificio cuando la carne ya estaba cocida. Estas personas menospreciaban esas ofrendas. Ahora, fíjense algo. ¿Sabía Elí la conducta de sus hijos? Vamos a leerlo. Verso 29. Perdón, verso 22. Vamos a leer 22 al 25. Estamos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 22 al 25. ¿Conocía Samuel la conducta de sus hijos? Perdón, Elí. Dice el verso 22: Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo vuestro mal proceder.
No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hasta el 25. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Sabía Elí la conducta de sus hijos? Sí. ¿Y qué hizo Elí para hacer algo al respecto? Entonces aquí encontramos la primera lección. Advertir. Elí les advirtió: no hagan eso, no está bien. Pero advertir sin actuar no es suficiente. Elí solamente le dio la advertencia, pero no actuó. Aunque los reprendió suavemente con palabras, no ejerció su autoridad para detenerlos ni apartarlos del ministerio. Así que estos jóvenes seguían en su conducta y no pasaba nada. Ahora, fíjense algo. Ahora vamos a leer el verso 29. Miren lo que Dios dice al respecto. Verso 29. Seguimos, capítulo 2, verso 29. Dice: ¿por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Qué había pasado? Elí estaba priorizando a sus hijos sobre Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos priorizando a nuestros hijos sobre Dios? Fíjense, el amor paternal no puede justificar el encubrimiento de la maldad. ¿Estaban cometiendo maldad los hijos de Elí? Sí. Y su amor paternal los estaba encubriendo. Ahora, las consecuencias de la omisión. Vamos a leer el verso 30. ¿Qué fue lo que Elí omitió? Él hizo la advertencia. ¿Está suficiente la advertencia? No. ¿Qué le faltó a Elí? Actuar. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de no actuar? Verso 30. Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Verso 34. Te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán el mismo día. ¿Cuál fue la consecuencia de no actuar? La muerte. ¿Y saben que hoy pasa lo mismo? Muchos padres advierten a sus hijos: hijo, no está bien tal cosa, y lo dejan a su manera. Pero no es suficiente advertir, debemos actuar. Así que las consecuencias de la omisión provocó el juicio divino sobre su familia, la trágica muerte de sus hijos y la de él mismo. El siguiente modelo que quiero compartir es allí mismo en el libro de Samuel. Esta vez vámonos al segundo libro de Samuel, capítulo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Los hijos de David. Ustedes
recuerdan alguna experiencia de los hijos de David? Voy a compartir algunas de esas experiencias, son muchas, no vamos a tener el tiempo suficiente para analizarlas todas, pero voy a comenzar analizándolas, el modelo de paternidad de David. El rey David representa un modelo de paternidad profundamente imperfecto. ¿Y qué era lo que representaba el modelo imperfecto de David? ¿Sería que David, como rey, proveía todo para sus hijos? ¿Sí o no? Ahora, ¿está mal proveer todo para sus hijos? Algunos papás y algunas mamás dicen: yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Y usted piensa que está bien. Y en cierta manera, eso está bien. Pero, ya lo vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? Toda acción tiene una consecuencia y toda omisión también. Así que el modelo de paternidad de David sirve más como una advertencia sobre la pasividad que como un ejemplo a seguir. Aunque fue un hombre espiritualmente extraordinario, varios de los salmos más inspiradores de la Biblia fueron escritos por David. El culto, la adoración, la música en Israel, en su mayoría, los himnos del himnario hebreo son salmos del rey David, alguien espiritualmente extraordinario, un brillante rey. Su historia demuestra que el éxito público no garantiza el éxito en el hogar. Lo que les decía antes, un médico, ustedes pueden decir: bueno, estos son los hijos del doctor tal, deben ser unos doctorcitos y son tremendos bandidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el éxito público? Usted se dedica a trabajar de sol a sol, ¿para qué? Para que no falte nada. ¿En dónde? En la casa. En la casa. Pero ¿sabe que aunque usted trabaja de sol a sol para que no falte nada en la casa sí falta algo? ¿Qué falta? Usted. Y muchos papás y mamás están todo el día ocupados con el éxito público. ¿Y qué está pasando en la casa? ¿Quién está conduciendo a los niños? El televisor a veces. ¿Saben ustedes quién? Hay alguien que no duerme. Y ese se encarga. La Biblia muestra que el principal error de David como padre fue la permisividad extrema. Permisivo. Y la incapacidad de confrontar los pecados de sus hijos. Y aquí vamos a conseguir el primer ejemplo. ¿Qué fue lo que le pasó a David? ¿O qué fue lo que incapacitó a David de confrontar los pecados de sus hijos? Vamos a ir al primer ejemplo, un ejemplo bien triste en el segundo libro de Samuel. Acompáñenme por favor, capítulo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Y el segundo libro de Samuel, capítulo 13, vamos a leer a partir del verso 21. Perdón, vamos a leer del 23 al 29. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, del 23 al 29.
Ok, me fui un poquito más adelante, discúlpeme, tengo un error en mis notas, pero voy a rectificarlo. Estamos en el capítulo 13, ¿cierto? Sí. Vamos a leer a partir del verso 10. Hay tres secciones que vamos a leer del 13, pero voy a comenzar en el verso 10. Y nació ante la injusticia. Oigan esta injusticia. 13:10. Entonces Amón, hijo de David, dijo a Tamar, su media hermana: trae la comida a la alcoba y dame de comer con tus manos. Tamar tomó las hojuelas que había preparado y las llevó a su hermano Amón a la alcoba, y cuando se las puso delante para que comiera, él la sujetó y le dijo: ven, hermana mía, y acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me fuerces, pues no se debe hacer así en Israel. No cometas tal infamia, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como un perverso en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey. Él no se negará a entregarme a ti. Pero él no la quiso oír, y como podía más que ella, la violentó y se acostó con ella. Verso 15. Después Amón la aborreció tan terriblemente que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo: levántate y vete. ¿Qué fue eso? Una infamia. ¿Y qué hizo David? Ahora sí vamos a leer el verso 21. Segunda de Samuel 13:21. Dice: cuando el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero eso fue todo. Eso fue todo. No dice más nada. Dice que David se enojó mucho. Eso fue y nació antes la injusticia. Aunque la Biblia dice que David se enojó mucho, no hizo nada para castigarlo ni para corregirlo. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia? Toda acción o inacción tiene una consecuencia. Ahora la vamos a leer. Falta de límites y de distancia. Vamos a leer ahora del versículo 23 al 29. Dice, estamos leyendo 2 de Samuel, capítulo 13, versos 23 al 29. Dice: pasado 2 años, Absalón, hermano de Amón y hermano de Tamar, tenía alquiladores en Baal-Hazor junto a Efraín. Convidó a todos los hijos del rey. Se presentó a Absalón ante el rey y le dijo: tu siervo tiene ahora alquiladores. Ruego que vengan el rey y su siervo con tu siervo. El rey le respondió a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Aunque porfió con él, el rey no quiso ir, pero lo bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amón, mi hermano. ¿Para qué ha de ir contigo?, le respondió el rey. Pero como Absalón insistía, dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey. Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y al decir yo herí a Amón, entonces matadlo. No temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montando cada uno en su mula, huyeron. Si los criados hicieron como Absalón les dijo, ¿qué pasó? Asesinaron a Amón. ¿Cuál fue la consecuencia que cultivaron los hijos de Eli por la inacción de sus padres? Muerte. ¿Cuál fue la consecuencia de Amón por la inacción de su padre? Muerte.
¿Cuál es la consecuencia de la inacción nuestra a nuestros hijos? ¿Cuál va a ser? La muerte. La muerte eterna. O literal. ¿Entendemos? Ahora, fíjense algo. No, el asunto no para ahí. Solo que Dios mostró su misericordia hacia David. Porque David estaba prácticamente en el sendero de Elí. La única diferencia era que David amaba a Dios y por su misericordia Dios le perdonó la vida. Pero ¿saben qué? Vamos a leerlo. Absalón tomó la ley en sus manos y asesinó a su hermano, pero no paró en la situación allí. Luego, Absalón se rebeló contra su padre. Vamos a leerlo. Capítulo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 1 al 6. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos, 50 hombres que corrieran delante de él. Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía ante el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y añadía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en todo el país, para que vinieran de mí todos los que tienen pleito negocio, y yo les haría justicia? Hasta el verso 6. Cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio, y así le robaba Absalón el corazón a los de Israel. Fíjense ustedes que esto era una campaña secreta de Absalón para ganar al pueblo. Pero ¿cuál era el plan? Derrocar a su padre. El plan de Absalón era un golpe de estado, lo cual finalmente llevó a cabo. ¿Cómo es que un hijo planifica algo contra su propio padre? La falta de corrección o la falta de inacción hace que los hijos se vuelvan contra sus padres. Vamos a leerlo. En el capítulo 15 vamos a leer a partir del verso 7. Al cabo de 4 años, ¿cuánto tiempo duró Absalón con su plan? 4. Con el pueblo, 4 años. Absalón dijo al rey: te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar el voto que he prometido a Jehová. Verso 8. Porque cuando estaba en Jesús de Siria, tu siervo hizo este voto: si Jehová me hace volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Verso 9. Ve en paz, le dijo el rey. Se levantó y se fue a Hebrón. Hasta el verso 12. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Verso 11. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban inocentemente sin saber nada. Verso 12. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar en la ciudad de Gilo a Ahitofel, el gilonita, consejero de David. Así la conspiración se fortalecía y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿En qué terminó todo esto? Absalón se proclama el rey en Hebrón. ¿Y qué tiene que hacer David? Para evitar una masacre. ¿Por qué? Porque David tenía soldados. ¿Se acuerdan los 300 valientes de David?
que se iban a enfrentar con los de Absalón. ¿Y qué iba a pasar allí? Una carnicería. Así que había que tomar una decisión. ¿Y qué pasó? Verso 30, 15:30. Son tristes estas palabras, pero son verdaderas. La Biblia nos cuenta siempre la verdad. Vean lo que dice el verso 30. David subió la cuesta de los olivos e iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Así que, ¿qué hizo David? Abandonar Jerusalén. ¿Para qué? Para evitar una masacre. Porque su hijo iba a venir, ¿para qué? Para asesinar a su padre. ¿Cuáles son las consecuencias de la inacción? De la falta de corrección, la muerte de los no corregidos, pero también la muerte de los que no corrigen. Y ya para terminar, porque se nos está agotando el tiempo, vamos a un ejemplo bíblico clásico de parcialidad. Y yo estoy casi seguro que alguno de ustedes se va a ver reflejado de alguna manera en el siguiente ejemplo: el peligro del favoritismo. ¿Ha sentido usted como hijo que su padre tal vez ha sido parcial con alguno de sus hermanos? No voy a preguntar si hay alguien aquí que siente que su papá aprecia más a su hermano o hermana que a usted, pero en la Biblia hay un ejemplo bíblico clásico de parcialidad, y valga la redundancia. El peligro del favoritismo. Vamos al libro de Génesis y aquí vamos a terminar. Vamos a terminar en el principio. Génesis capítulo 37, y del capítulo 37 vamos a leer el verso 3. Génesis capítulo 37, y del capítulo 37 vamos a leer el verso 3. Si usted ya lo encontró, dígame. Amén. Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Yo pregunto, ¿estaba bien eso? ¿Cuáles eran las consecuencias de esto? ¿Tenía esto consecuencias o no? Sí. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ustedes conocen la historia, no tengo tiempo para los detalles. Las túnicas de los diversos colores las usaban los príncipes. Pero José tenía hermanos mayores. Así que su preferencia por José, la preferencia de Jacob, provocó celos intensos y división entre sus hermanos. Nótenlo en el verso 4. Dice: al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, ¿qué les pasó? Ellos amaban más a José ahora. Lo odiaron. Amaban más a José porque su padre lo amaba más. ¿Qué le pasó entonces a los hermanos? Lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Ustedes imaginan eso? La parcialidad. Si hay alguien aquí esta mañana que siente que hay algún preferido o preferida, yo les invito a reflexionar, a buscar a Dios y a encontrar en su gracia reparación y restauración. Esto nos sirve, queridos, de advertencia sobre la necesidad de tratar a los hijos con equidad. Tratar a los hijos con equidad no significa dejar de amarlos. Es palpable o visible la preferencia de algunos
padres por algunos hijos? ¿Es visible? ¿Palpable? Sí. Entonces, ¿cuántas túnicas de colores debió preparar Jacob? ¿Una o cuántas? Ahora, ¿sería que la túnica de colores mostraba la preferencia? No, la túnica de colores solamente evidenció lo que todo el mundo puede ver. Y es posible que usted diga, no, yo quiero a todos mis hijos por igual, pero no es eso lo que los hijos ven. ¿Sí o no? Es posible que yo esté predicando aquí para alguien que siente que su papá y su mamá los tratan a todos igualito. Cada quien recibe el castigo que merece. La transmisión de identidad y de propósito. Al final de su vida, Jacob reunió a sus 12 hijos para darles palabras proféticas y bendiciones. Y al final de su vida, Jacob rectificó. Vamos a ir al capítulo 49, verso 1 y 2. Génesis capítulo 49, versos 1 y 2. Dice, llamó Jacob a sus hijos y dijo, acercaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Acercaos y oíd, hijo de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Al final, no tenemos tiempo para mencionar los detalles, Jacob reflexiona sobre cada uno de sus hijos. Pero también encontramos que al final de la vida de Jacob, el perdón y la reconciliación. Vamos a volver al capítulo 45. Capítulo 45, ya vamos a terminar. Y vamos a leer del capítulo 45 de Génesis, verso 1 al 5. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Así no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Pero José les dijo, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste a los egipcios. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. José se muestra aquí misericordioso. Pero ¿qué nos da la confirmación del perdón absoluto? José perdonó a sus hermanos. Y noten, como todo pecador arrepentido, noten la astucia de sus hermanos después de la muerte de Jacob. Génesis capítulo 50, y voy a terminar con este último texto, del verso 14 hasta el 21. Dice, después que lo hubieron sepultado, regresó José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Saben que los pecadores siempre estamos pensando las consecuencias de la maldad. Versículo 16, ¿qué hicieron? Entonces enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. ¿Por qué? Sigue diciendo, verso 18.
Llegaron también sus hermanos y se postraron delante de él. ¿Por qué estaban clamando estos varones? Por sus vidas. Pero ¿qué le había dicho José? ¿Qué le había dicho Dios a José hace muchos años? Tu papá y tus hermanos se van a postrar delante de ti. ¿Se cumplió lo que Jehová había anunciado? Sí. ¿Y qué le dijeron sus hermanos a José? Aquí nos tienes. Somos tus siervos. Mi versión dice somos tus esclavos. Ahora, ellos habían vendido a José como ¿qué? Esclavo. Como un esclavo. Y ahora ellos mismos se están declarando esclavos. Verso 19. Pero José les respondió: no temáis, pues acaso ¿estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló al corazón. Queridos hermanos, muchos de ustedes van a comer con sus papás, mamás y familia para celebrar el Día del Padre. Pero hoy la responsabilidad que tenemos para corregir los errores de nuestros hijos no debe pasar por alto. Que el Dios de los cielos nos capacite para que usted no tenga que ver la muerte eterna de sus hijos, sino para que usted junto con ellos puedan heredar la eternidad. Hay alguien esta mañana que quiere ponerse de pie y quiere decirle al Señor: Señor, ayúdame. Necesito ser sabio o sabia para conducir mi hogar, mi familia, mis hijos y para enseñarles el camino recto de la salvación. Así como estamos de pie, vamos a tener una oración. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias porque la Biblia transfiere inéditamente las historias así como sucedieron y nos muestra grandes personajes de fe que cometieron graves errores. Algunos al final de su vida pudieron corregir, otros no. Algunos, por tu gracia y tu misericordia, podrán vivir eternamente. Amén. Otros no. Pero los que estamos aquí tenemos la oportunidad de mirar atrás, aprender de ellos y mirar hacia adelante y esperar la conducción en nuestras vidas. Esa es la conducción que pedimos para cada hermano que se ha levantado esta mañana, porque confían en tu poder y en tu gracia para encaminar sus vidas, sus hogares, sus familias y sus hijos. Y nos ponemos juntos en tus manos y rogamos tu dirección en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Mantengámonos de pie para cantar el himno final.